Porque me parece importante que la gente entienda que esto no fue espontáneo. Tampoco lo fue la rendición de cuentas financiera. La rendición de cuentas financieras se volvió obligatorio después de un gran escándalo que se llama la caída de la Bolsa de Nueva York. El GRI, cuando nace, cuando hace unos años, y quizá tú lo puedas recordar, hubo un derrame muy importante de petróleo en Alaska, que se conoce como el derrame de Exxon Valdez o Exxon Valdez. Ujú. Y a raíz de eso empieza a surgir una presión por conocer cómo estaba esta organización gestionando los temas ambientales. Y así nace en su momento el Global Reporting Initiative como un proyecto, uno de esos proyectos de desarrollo que todos conocemos, muy pionero y sin saber para dónde iba a finales de los 90, y que muy rápido encontró eco. Y dijeron, ve, esto es por aquí, hace todo el sentido poder encontrar con información para tomar mejores decisiones. Y así nace el Global Reporting Initiative, y a comienzos de este siglo pasa su casa matriz de los Estados Unidos a Ámsterdam. Hoy tiene su casa matriz en Ámsterdam, y comienza esto de ser un proyecto, una idea incubada muy innovadora en su momento, a volverse en un organismo internacional independiente que partía de la base de que la información iba a ser mejor la gestión de la organización y el desarrollo sostenible, que la transparencia era un catalizador para mejorar las prácticas, tanto en el contexto como en las empresas. Y de alguna manera ahí hay como un símil interesante, y es como cuando tú invitas a alguien a tu casa, y pues ese ejercicio de transparencia necesariamente tú querrás que salga bien. Entonces, Un paradigma sería, yo te invito a casa y te muestro lo que te quiero mostrar, pero no te muestro el dormitorio, por ejemplo, o el desorden de mi cuarto de baño, por ejemplo. y una de las cosas que yo siempre le digo a las organizaciones, me dicen, uno, ¿por dónde comienza? Y yo, sí, tú puedes generar conciencia, tú puedes generar capacidades, puedes tener el proceso, pero tú tienes que tener un propósito de para qué quieres rendir cuentas. Y ese propósito tiene que estar arraigado en una cultura, y esa cultura tiene que tener unos principios y unos valores que sean los que guíen tu proceso, porque efectivamente te vas a encontrar, especialmente si haces tu ejercicio de transparencia siguiendo un estándar internacional como los del Global Reporting Initiative, con preguntas incómodas, Uh -huh. con cosas que no estás listo para gestionar o que ni siquiera sabías que tenías que gestionar, y tienes que tomar la decisión ética, y por qué no decirlo muy pronto también, legal, de qué vas a contar y qué no vas a contar. Al final, digamos que tú puedes tener marcos regulatorios y de políticas públicas que te digan que tienes que rendir cuentas en ABC, pero al final tú vas a tener que tomar muchas decisiones éticas en tu proceso de rendición de cuentas, y de cómo vas a contar esto pues de los retos que estás teniendo en la gestión. El desarrollo sostenible es muy complejo, y en la medida en que tú vas entrando en cada uno de sus componentes, en el ambiental, en el social y en el económico, aparecen más retos. Es como uno de estos videojuegos de niveles eternos. Entonces tú vas a tener inmensos retos, y tienes que partir del supuesto de que acá lo que tienes es empresas y organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible, con la mejora continua, con la rendición de cuentas, pero lamento informarles, no hay empresas perfectas, como no hay individuos perfectos, y la rendición de cuentas tiene que ser un ejercicio balanceado de lo que yo estoy haciendo con lo bueno y lo malo. Si yo solo cuento lo bueno, y le digo mucho a las organizaciones, eso parece una hoja de vida, pues porque en la hoja de vida nadie pone sus fracasos, todos ponemos los éxitos. Entonces ahí hay que hacer un ejercicio de que no parezca una hoja de vida, sino que realmente yo en ese proceso catalizador que es la transparencia, bajo los estándares GRI, haga una generación de confianza con mis grupos de interés, tenga la humildad y la disponibilidad de ver cuáles son esos impactos que yo estoy teniendo en los distintos componentes, cómo el contexto me está impactando a mí, y esté dispuesto a seguir jugando el videojuego y a entender que el videojuego no va a terminar. Hablemos por un instante de grupos de interés. Los estándares GRI tienen unos estándares universales que arrancan con el manual de la nevera o el manual del electrodoméstico, que es el marco, que te dice a ti, hay unos principios a través de los cuales usted va a definir el contenido y la calidad de su reporte. Para definir el contenido del reporte, el GRI te dice que tú tienes que ir a identificar esas expectativas razonables de los grupos de interés.
Y en ese orden de ideas tienes que hacer un mapeo de grupos de interés siguiendo las metodologías a las que tengas acceso vía tu gestión, vía la madurez organizacional que tengas, que si bien es un arte y tiene, porque al final es manejar gente, eso es un arte, tampoco es una cosa que tú digas necesito 5.000 ayudas para poder hacer un mapa de grupos de interés. ¿Quiénes son esos grupos de interés? Pues esas entidades o personas que me están impactando, yo estoy impactando vía una serie de criterios. Entonces piensen las personas que nos ven en sus empleados, en sus inversionistas, en sus accionistas, en los reguladores, en sus proveedores, en la comunidad. Digamos que los grandes títulos de quiénes son los grupos de interés, eso ya está definido. Lo que uno tiene que entrar a darle a eso es el color y el carácter y cómo lo va a caracterizar cada uno de esos grupos de interés dependiendo de donde uno esté. Habiendo hecho esa caracterización de quiénes son esos grupos de interés prioritarios, pues porque tampoco tiene que atender la organización a todos, entrar a identificar expectativas razonables. Y esto ha sido un reto para las organizaciones, pero yo creo que han ido madurando y volviéndose mejores en este proceso, porque es que al final es dialogar y vivimos más en sociedades donde cada uno procura ir por su lado. Entonces acá las organizaciones lo que hacen es ese proceso de identificar expectativas razonables, pero no para hacer un reporte únicamente, sino para establecer ese capital social que tiene la organización y esa red de aliados a los que impacta y le impactan y con los que cuenta y que hacen parte del éxito de su operación. Entonces, desde el punto de vista de los estándares GRI, la rendición de cuentas tiene que ser multiactor. Uno tiene que tener en cuenta los grupos de interés prioritarios y tiene que con ellos poder establecer cuáles son esas expectativas razonables. A veces las empresas dicen, pero entonces tengo que hacerlo todo. No, desde el punto de vista de los estándares GRI, los invitamos a que expliquen y apliquen el criterio de razonabilidad. Muchos de esos serán los directos, los que tú estás acostumbrados, pero puede que tú estés teniendo impactos derivados de tu operación a través de un proveedor, o de primera capa, o de segunda capa, o de tercera capa, y dependiendo de la severidad y el riesgo, tendrás que hacerte cargo del impacto. Hace muchos años podían de pronto las organizaciones ignorar sus impactos en las cadenas de abastecimiento, o quizá manejar un discurso separado, pero si hoy lo miras, las cadenas globales de valor y la transparencia misma y el acceso a información que tenemos todos, hace que si tú eres una empresa que vende ropa, una marca europea que vende ropa y tienes tu suministro en algún país asiático, pues que tú seas corresponsable de esos impactos buenos y malos que se causan en ese proceso. Aquellas empresas que se han metido en nuestra Latinoamérica a trabajar estos reportes parten de un mapa general y de ahí van construyendo de a poco. ¿Hay particularidades o hay generalidades? Un ejemplo, digamos, que puede ayudar a entender esto mejor son los objetivos de desarrollo sostenible. Tú tienes este lenguaje global, mundial, maravilloso, que a menos que le pongas el contexto local, no vas a poder entender e implementar. Y es lo mismo, tienes unas buenas prácticas mundiales que tienes que aterrizar vía contexto de sostenibilidad. Eso sería lo primero. Y lo segundo que estamos viendo como tendencia importante es la aplicación o la aparición del concepto de doble materialidad. El concepto de materialidad, y para los que de pronto se conectan por primera vez, hace referencia a qué temas incluyo yo en un reporte con base en qué es importante o prioritario, desde el GRI para mis grupos de interés y desde el punto de vista de mis impactos. Nosotros hicimos la introducción de este concepto en el contexto de la sostenibilidad en el año 2006. Imagínate, lleva muchísimo tiempo hablándose de esto y lo hemos entendido siempre como que la organización se piense como ciudadano y se haga cargo de los impactos externos derivados de su operación en los componentes ambientales, sociales y económicos. Puede que esos aspectos que son identificados en ese proceso al tiempo representen oportunidades y riesgos para la estabilidad financiera de una organización. Y esa doble vía es lo que hoy se conoce como doble materialidad y es donde estamos viendo que empiezan las organizaciones cada vez más a entender las correlaciones entre mi impacto en la sociedad, en el planeta y en la economía y cómo estas megatendencias impactan mi habilidad de existir como empresa en 5, en 10, en 15 o a veces hasta en un año. Entonces, el concepto de doble materialidad es quizá como una de las tendencias importantes ahorita y de las oportunidades de aprendizaje para la comunidad de profesionales de sostenibilidad, donde vale la pena explorar. La pregunta es, ¿cómo en una cultura cortoplacista como la latinoamericana podemos ponernos afuera de la organización y ver 5 años, 10 años?
Es complejo, es complicado. Y además es Yo sé que no va directamente vinculado al reporte per se, pero no, pero sí, no. ¿Por qué? Porque es que al final de lo que tú estás planteando es un tema cultural, ¿verdad? Y es cómo sí. nos vemos nosotros como organizaciones. Al final las empresas piensan más a largo plazo que el Estado, que el gobierno, ¿no? Pero tú tienes razón, en una cultura como la nuestra vivimos al día, a sobrevivir, y la pandemia sí que nos ha llevado a vivir un poco al día. Sin embargo, yo creo que cuando tú tienes procesos arraigados de sostenibilidad, eso hace que dentro de tu organización tú estés diseñando un proceso que per se te va a llevar a pensar en el mediano y en el largo. Y eso abre la oportunidad de ir creando esta cultura que es un poco más de largo plazo y de largo aliento. Eh, las empresas en general en Latinoamérica, la situación del COVID les generó una oportunidad de aprendizaje importante. Uno, entender que había unas megatendencias que podían llegar y que no estaban todavía en las matrices de riesgo. Y que al final es un riesgo social y del cual les venían advirtiendo hace mucho tiempo. Empezar a través del reporte es una buena manera de empezar, o ¿qué va primero? ¿Las acciones y luego reportarlas, o entrar desde la perspectiva del marco teórico del reporte para entender cuáles podrían ser los ejes de gestión para luego empezar a trabajar sobre ellos? ¿Cuál sería tu recomendación? Pues tengo un conflicto de interés inminente, pero yo creo que lo segundo, a nosotros nos preguntan mucho, pero es que ¿qué voy a reportar? Si es que me acabo de constituir como organización. ¿O qué voy a reportar si es que nosotros lo único que hacemos es un temita filantrópico? Y nosotros decimos, mire, es que acá el reporte es el resultado de un proceso. Y en ese proceso donde ustedes aplican los principios, el propósito, activan conversaciones internamente, ahí es donde ocurre la magia. Ahí es donde se da toda la apropiación virtuosa de una organización de la sostenibilidad. Entonces, arrancar desde el reporte tiene la inmensa ventaja de poner de una vez la mente de las organizaciones a pensar de manera estructurada con respecto al desarrollo sostenible. Una cosa que pasa mucho con el desarrollo sostenible es que es tan variada, tan amplia y a veces puede ser vaga, que la organización empieza a hacer actividades aisladas sin tener claro cuál es su estrategia. Ahí hay una cosa virtuosísima que es la matriz de materialidad. Y es entender, listo, lo que sea que yo vaya a hacer con respecto a mi estrategia se va a enfocar en ciertos temas que son críticos para mi operación, basado en lo que le interesa a mis grupos de interés, mi contexto de sostenibilidad y mis impactos como organización. ¿Podría existir la percepción en el mercado ecuatoriano, no conozco en el resto de Latinoamérica, respecto a que hacer un reporte de esta naturaleza es muy costoso? Hay muchas maneras de hacer este proceso y sí hay que invertirle. Sí hay que invertirle porque lo que está en juego es muy importante. Acá hay que hacer una inversión. Lo primero, invertir en generar conciencia, hacerme consciente de por qué en el mundo del desarrollo sostenible y la sostenibilidad empresarial, ¿por qué debo yo rendir cuentas? Debe venir como presión social de la comunidad, como presión social de mis colaboradores, o porque yo conciencio de mis impactos, o es por las tres figuras. ¿Por dónde crees que está sucediendo? ¿Mm? Eso es un híbrido y depende mucho del tipo de empresa del que estemos hablando. Si tú eres una empresa listada que tiene que tener o quiere tener acceso a inversionistas internacionales, espero que ya estés muy avanzado en tu proceso, porque los días de poder acceder a eso sin rendición de cuentas ASG se acabaron. Entonces, para ellos es muy claro que es vía inversionista, pero te vas a encontrar empresas donde el líder empresarial, el dueño, el CEO, el directorio, los accionistas dicen, vea, es que esta es la manera en que nosotros somos empresa. Y nosotros somos transparentes y esta es la manera en que vamos a construir empresas. De esas también te encuentras y te encuentras cada vez más. Sociedades de beneficio de interés colectivo, empresas con propósito, cada vez más convencidas de que es parte de la ecuación de cómo son ellos empresas. Tú te vas a encontrar, dependiendo de la industria y del contexto, muchas empresas también que operan en sectores con muchos impactos, donde efectivamente vía sociedad civil, comunidad, medios de comunicación hay presión de hacer una rendición de cuentas. Y digamos que ahí los drivers cambian mucho. Y hay un cuarto elemento que cada vez está más presente, especialmente en Latinoamérica, y es vía políticas públicas y regulación. Sí o sí tienes que reportar. La rendición de cuentas en sostenibilidad era voluntaria y una práctica bonita, se están acabando.
mi recomendación siempre a las empresas es, yo no espero a que me regulen, yo no espero a que esto llegue, yo me anticipo a la tendencia y debo encontrarle, eso sí, un propósito más allá del cumplimiento legal y regulatorio, porque este proceso es muy, muy virtuoso. Yo siempre digo entonces, arranquen con la conciencia, listo, me hice consciente desde lo ético de esto, cómo contribuye al desarrollo sostenible, y desde ahí debo construir un caso de negocio que diga yo qué voy, qué espero obtener en términos de generación de valor empresarial como resultado de hacer una memoria de sostenibilidad. Y ahí hay un menú de cosas que tú puedes pegarle al caso de negocio dependiendo del tipo de empresa que eres tú. No es que yo exporto y yo quiero que mis clientes en el exterior tengan claro yo qué hago. No, yo soy una sociedad de beneficio de interés colectivo y me toca hacer un reporte de sostenibilidad. No, yo soy una empresa listada y esta es la tendencia. Yo quiero comunicarme mejor con mis empleados y poder atraerlos y retenerlos y lo voy a hacer vía el proceso de reporte de sostenibilidad. Yo quiero mapear riesgos, yo quiero mapear tendencias y lo voy a hacer vía el... Entonces a esto hay que generarle un propósito y ese propósito tiene que estar enmarcado en unas razones de negocio que me van a hacer a mí más competitivo como organización. ¿Incluyen rentabilidad financiera, retorno Por a la supuesto. inversión? Retorno a la inversión, acceso más barato al capital, mejora en la reputación y en la confianza. La confianza como es intangible, pues maravilloso, muy fácil de perder y muy difícil de ganar, pero vía transparencia, esa construcción de ese capital social que tú necesitas para hacer negocios en cualquier contexto. Y al final, digamos que generar ese caso de negocio según tu organización. Yo digo que hay un gran menú, pero uno lo tiene que armar de acuerdo al tamaño de la organización, el sector, dónde está y demás, y tiene que poder conectar el ejercicio con su planeación estratégica. No puede ir la sostenibilidad por un lado y la estrategia por el otro, porque entonces nos quedó mal hecho. Cuando yo ya hice esa generación de conciencia, debo saltar a generar capacidades. Un proceso de culturización otra vez, porque en nuestros países latinoamericanos somos muy dados al verbo, en términos de ser muy narrativos, pero muy poco dados al verbo en términos de acción y de cuantificar tantos impactos, tantos litros de agua, tantas personas y demás, sino que presumimos que con mucha gente hemos satisfecho el reporte. Es parte del proceso de madurez. Yo sí creo que somos una cultura que tiene mucha riqueza en el lenguaje y le gusta mucho hablar y contar y digamos que eso tiene su valor. Nosotros no decimos que no tenga su valor, pero no puede ser una historia sin las cifras detrás. Digamos que es un poco la data para contar las historias y no la historia per se, por ahí suelta sin tener, digamos, nada de fundamentos. Hay, sin embargo, retos. Si tú te vas a lo ambiental, en lo ambiental es muy fácil encontrar los números, en lo económico es muy fácil encontrar los números, pero es muy importante contextualizar la información. Entre más preciso sea el reporte y más alineado a las expectativas de lo que se busca de los grupos de interés, mayor la probabilidad de que lo usen. Uno, ¿para qué quiere hacer semejante esfuerzo para que nadie use esta información? Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad muy valiosa de cerrar esa brecha entre todo lo que yo quiero contar y lo que realmente el mundo necesita saber para tomar mejores decisiones. Es una herramienta que evita el greenwashing. Okay. Esa es una decisión ética de la organización. La mayor parte de la conversación hemos hablado de los beneficios económicos, sociales, ambientales de hacer un reporte. La pregunta final y obvia es, entonces, ¿por qué no tienes muchas empresas o a la mayoría de empresas dedicadas a hacer reportes? Entre las grandes, pues ya no hay discusión, ¿no? O sea, esto ya es la regla general, digamos que ya la pregunta no es si reportes o no reportes, sino cómo reportes en las grandes. Lo que pasa es que la mayoría del tejido empresarial en el mundo son pequeñas y medianas. Y las pequeñas y medianas y familiares cerradas. En Latinoamérica sí que tenemos empresas cerradas. Entonces el caso de negocio ahí es distinto y nosotros vivimos en una región donde las preocupaciones por la seguridad personal siguen siendo todavía muy altas. Entonces a veces la gente te dice, no, pero es que yo hago, pero yo prefiero no contar. O yo hago, pero a mí me da miedo contar esto porque me da miedo que se me afecte la seguridad. O yo no quiero perder la competitividad frente a mi competidor. Eso pasa un montón, eso te lo dicen un montón. Yo no puedo poner esa cifra porque... Y cuando haces el símil con la información financiera, exactamente lo mismo sucedía. Tú no me lo vas a creer, pero era una buena práctica de algunas empresas hacer balances.
y había gente probablemente como tú y como yo en ese momento con otros medios diciendo, no, es que deberíamos ser todos porque es que esto es muy importante. Yo creo que para lograr una estandarización completa, definitivamente tú vas a necesitar políticas públicas. Hay un tema que no tratamos, excepto tangencialmente, cuando yo decía que muchas empresas latinoamericanas son familiares, y es el asunto gobernanza. Se supone que el gobierno corporativo en las grandes ha sido muy gestionado en la región y entramos a mirar cómo eran la rendición de cuentas de los temas GRI. Te puedo hacer llegar ese estudio. Lo hicimos para 5 países y curiosamente el nivel, la cantidad de información sobre gobierno corporativo no es tanta como tú te imaginarías, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho. Entonces yo creo que al final la gobernanza de las empresas, pero también de la gobernanza de la sostenibilidad es como esta columna vertebral. Hay una cosa importante acá y es que el gobierno corporativo y la gobernanza no es un tema que admita test de materialidad dentro de GRI, es decir, no es una de esas cosas que la empresa pueda decir, ¿será que me aplica o será que no me aplica? Desde los estándares de GRI, el gobierno corporativo es tan importante como la legalidad, porque de ahí depende que la empresa perdure, que tome las decisiones correctas y demás, y efectivamente hay digamos que todo un potencial de trabajo alrededor del gobierno corporativo, de las organizaciones, los protocolos y al final poder generar continuidad de esas empresas. A eso súmale que tú ya te encuentras muchísimos emprendimientos, ¿no? Latinoamérica ahorita tiene unos niveles de emprendimiento altísimos, startups. Yo no sé, tú estás en la academia, el 35% de los estudiantes en segundo o tercer año ya han tenido 2 emprendimientos. Digamos que hay una cultura de emprender en la región muy, muy potente y parte de lograr que ese tejido crezca y se fortalezca es poder tener buenas prácticas de gobierno corporativo y de sostenibilidad en general. En el caso de Ecuador hay una cosa que es muy esperanzadora y siempre lo he pensado, es que tiene instituciones. Tiene instituciones, ustedes tienen gremios, ustedes tienen organizaciones que promueven la sostenibilidad y esas instituciones son muy dadas, en mi opinión, de extranjera a de verdad servir. Entonces yo creo que ahí hay esperanza, yo en eso soy muy optimista, yo las veces que he tenido la oportunidad de ir siempre me sorprendo, ¿no? Siempre es como toda esta batería de líderes y de personas realmente queriendo que haya más empresas, mejores empresas. Tú podrás decir que sí, que efectivamente no es la mayoría y no es el cúmulo y no puede que no sea lo más grande, pero es que tú tienes países donde no hay ese tipo de ecosistema, entonces ustedes sí tienen un ecosistema, de hecho un ecosistema maduro de entidades que llevan mucho tiempo promoviendo estos temas. Ahora el reto, y nos pasa también en otros países, es que sean todas, que no seamos solo algunos promoviendo la sostenibilidad, sino que sea un tema sistémico, que tú digas, pero ahora todo el mundo hace sostenibilidad, qué maravilla que todo el mundo haga sostenibilidad.